En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a recordar entonces en qué estábamos. Habíamos comenzado a leer la cuestión 3 de la primera parte de la Suma Teología. Con esta cuestión 3 se inicia una serie de cuestiones que Santo Tomás dedica a indagar acerca de la naturaleza de Dios. Después de haber demostrado que Dios existe, hay que demostrar qué es Dios. Esto responde a una lógica general. Cualquiera sea el objeto de estudio, siempre la primera pregunta es si ese objeto existe o no, famoso ANSIT. Y una vez demostrado que ese objeto científico, que va a ser objeto de nuestra indagación científica, existe, hay que preguntar COSIT, ¿qué es? En el caso de Dios, hemos demostrado a través de las 5 vías su existencia. Ahora, cuando tenemos que indagar qué es, ahí ya Santo Tomás hace una distinción que es muy importante. En nuestra situación actual, en nuestra condición de estado viador, no nos es posible captar la esencia divina. Solo podemos saber, por la razón, auxiliada por la fe, más bien lo que Dios no es que lo que Dios es. Eso lo dice muy claramente Santo Tomás en el inicio de esta cuestión tercera. De Dios solo podemos llegar a saber lo que no es. Pero ese conocimiento aún negativo respecto de la naturaleza íntima de Dios es, sin embargo, de una trascendencia enorme y es el mayor conocimiento que podemos aspirar en este mundo, porque es nada más y nada menos que nuestra preparación para la vida eterna. Entonces, en esta idea de indagar acerca de la naturaleza de Dios, pero teniendo en cuenta que más que afirmar qué es Dios, vamos a conocer qué lo que no es. La primera cuestión que se plantea Santo Tomás es el tema de la simplicidad. Y Dios es simple. En realidad, decir que Dios es simple es dar forma afirmativa, aunque en definitiva, como vamos a ver ahora, y ya hemos visto antes, es una negación. Lo que queremos decir es que Dios no está compuesto. Porque claro, para llegar a Dios, el único camino que tenemos nosotros es ir de las criaturas hacia Él. A Dios solo podemos llegar por los efectos, que son sus criaturas.
Entonces tenemos que hacer una comparación entre las criaturas y Dios. Y en esa comparación entre las criaturas y Dios hay dos cosas, dos procedimientos que tenemos, de los cuales tenemos que valer. Una es la analogía, es decir, la semejanza que las criaturas tienen respecto de Dios, cada una según su grado, y la remoción, es decir, quitar de Dios todo aquello que está en las criaturas. Ahora bien, comenzando por el tema de la simplicidad de Dios y ateniéndonos a este método, es decir, a esta comparación de los seres creados respecto de Dios, del ente finito, podríamos decir, respecto del ente infinito, nos encontramos con que en el mundo que nos rodea, el mundo físico, o el mundo que puede estar al alcance de nuestra especulación racional, todos los seres que están en este mundo son todos seres creados y por lo tanto en ellos no hay simplicidad. Siempre hay alguna forma de composición. Desde las más elementales, como son las formas de composición materiales, materia y forma, por ejemplo, hasta algunas más elevadas, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre sujeto y naturaleza, o ser y esencia, y así nos vamos elevando, pero siempre nos encontramos con algún modo de composición. Y la composición en los seres creados responde a esa gran distinción, para siempre ha hecho Aristóteles, en todos los seres de acto y potencia. En todos los seres que no son Dios, hay algo que está en potencia y algo que está en acto. Hay una composición de acto y potencia. Esta composición de acto y potencia después se va, digamos así, como derivando hacia otros tipos de composiciones. Bueno, lo que hace San Tomás en este artículo, esta cuestión 3, es ir removiendo de Dios todo tipo de composición que sí se da en la criatura. Por eso, en sus 8 artículos, esta cuestión consta de 8 artículos, San Tomás va removiendo de Dios todo aquello que puede ser algún modo de composición, lo cual significa algún modo de composición de acto y potencia. Por eso lo primero que empieza negando de Dios es que sea cuerpo, cosa que ya habíamos visto, habíamos leído. Creo que nos quedaban 2 objeciones para ver. Una vez que San Tomás remueve de Dios su carácter corpóreo, Dios no es cuerpo, en absoluto Dios es cuerpo, categórico, San Tomás, y da argumentos que ya vimos. Entonces comienza a remover las otras composiciones. En Dios no hay composición de materia y forma, puesto que no es cuerpo, no puede haber materia y forma. Pero tampoco hay composición en él de sujeto y de naturaleza, porque en los seres creados hay una naturaleza que es recibida en un sujeto, en un supósito. Y en los seres creados hay distinción real de naturaleza y de sujeto. En Dios, no sé si alcanzaremos a verlo hoy, San Tomás, con argumentos muy sólidos, va a remover de Dios esta composición. Dios es un mismo, es sujeto, su naturaleza y su supósito son lo mismo. Después va a remover también de Dios la composición entre ser y esencia.
que ya es una composición metafísica bastante sutil. Veremos en su momento si alcanzamos a verlo. Después remueve la composición de sustancia y de accidente. Después va removiendo las composiciones lógicas, si Dios es especie de algún género. Dios no es una especie de un género. Y después de haber hecho todas esas remociones, todavía hace dos cosas más en Santo Tomás para completar esta cuestión. Que es en el artículo 7, establece que Dios es absolutamente simple. Como rematando, después de haber removido todas estas composiciones, va a demostrar en el artículo 7 que Dios es absolutamente simple, simplísimo. Y por último, para evitar toda forma de panteísmo o algo similar, va a decir que Dios no solamente es simplísimo, sino que Él no entra en composición con nada. Pues también puede decirse, bueno, Dios es simple, pero puede entrar en composición con otro. No. Dios es absolutamente simple, simplísimo, y no entra en composición con nada. Este es, en líneas generales, la arquitectura de esta cuestión 3. Bien, habíamos comenzado a leer el artículo 1, que se plantea si Dios es cuerpo, y como se recordará, Tomás daba 3 argumentos por los cuales negaba que Dios fuera cuerpo. El primero, por el tema del movimiento, porque todo cuerpo se mueve y es movido por otro, y ya se demostró por la primera vía de demostración de la existencia de Dios, que Dios es motor inmóvil, por lo tanto nadie lo mueve. Él mueve todo, pero nadie lo mueve. Entonces, por la vía del movimiento, que es la primera vía, se remueve la primera característica. Lo segundo es que en todo cuerpo hay composición de acto y potencia, hay alguna potencialidad. Pero ya también vimos, por el estudio de las 5 vías, que Dios es acto puro, también por la primera vía. Hacer movimiento inmóvil, hacer Dios motor inmóvil, es por lo mismo acto puro. Entonces, si es acto puro, no puede haber composición de ninguna potencialidad. Por lo tanto, la materia y la corporeidad quedan excluidas. Y por último, porque Dios, como dijimos, y esto se refiere a la cuarta vía, es la suma perfección. Es la suma perfección. Pero los seres, en el orden de los seres, ningún ser corporal se le puede atribuir el ser la suma perfección, porque todo cuerpo siempre guarda una imperfección. Una pregunta. Sí. Perdón que te interrumpa. En la creación, ¿no hubo movimiento por parte de Dios para crear las cosas? No. Eso ya es tratado del Dios creador. No hay ningún movimiento. Porque movimiento hay cuando algo procede de algo, pero Dios crea de la nada, crea ex nihilo, de la nada. Por lo tanto, no hay ningún movimiento. En la generación, por ejemplo, hay movimiento. Cuando un animal se genera a partir de otro, un hombre se genera a partir de otro, siempre hay movimiento. Es un movimiento generativo. Pero la creación no es una generación. La creación es una participatio esse, es una participación en el ser de Dios. Y es la donación total y completa de ser en cada criatura por parte de Dios. Y eso
es absolutamente carente de movimiento, Frank. Entonces, Dios no puede ser movido, pero sí nos puede mover a nosotros. Porque, por ejemplo, cuando uno hace una obra buena, no es que la hizo por sí Ah, mismo, no, claro, por sino que supuesto. Dios, por medio de esa persona, la hizo. Supongo que hay emociones de Dios, por supuesto, Dios mueve. Pero a él nadie lo mueve. Y en el acto creador no hay movimiento, propiamente hablando. Porque si hubiera movimiento, tendríamos que suponer que a su vez Dios fue movido por otro. El acto creador es absolutamente sin movimiento. Ahora, creadas las cosas, el tiempo y el movimiento son co-creados. Al mismo tiempo que las criaturas corporales, pongamos, son creadas, en ellas, al mismo tiempo, porque son corporales, Dios ha puesto la temporalidad y el movimiento, que es el cambio. Eso por un lado. Por otro lado, como Él es además Dios gobernador y providente, hay también otras mociones de Dios. Dios mueve a las criaturas hacia su último fin, que es Dios mismo. Eso tiene que ver con el gobierno del mundo. No sé si esto responde, Franz, a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, y decíamos entonces que ningún cuerpo puede ser el más noble de los seres, porque si tenemos un cuerpo no vivo, es menos noble que un cuerpo vivo. Pero un cuerpo vivo a su vez no es vivo porque sea cuerpo, sino porque tiene algo que lo hace ser vivo. Por ejemplo, el caso del hombre, el hombre es un cuerpo viviente, ¿por qué? Porque tiene un principio superior a sí mismo, que es el alma. El alma es más noble que el cuerpo. Entonces, ningún cuerpo puede ser que... a ningún cuerpo le puede caber la calificación de ser lo más noble. Y como vimos por la cuarta vía, Dios es lo más noble y lo más perfecto. Bueno, por estas tres razones, tras ese argumento, entonces San Tomás deja por completo de lado toda idea de corporeidad en Dios. Ahora, en este artículo primero se ponen 5 objeciones, de las cuales había visto las 3 primeras, que en realidad las 5 objeciones están tomadas de la Sagrada Escritura. Y Santo Tomás la va a rebatir tomando en consideración lo que vimos cuando vimos la cuestión primera de los sentidos de la Escritura. Es muy importante. Acuérdense que hay sentido literal, sentido analógico, sentido metafórico, etc. Bueno, la cuarta objeción, habíamos llegado hasta la tercera, dice así: los cuerpos ocupan un lugar, o los cuerpos ocupan una posición, sería mejor decir. Le había adelantado la otra vez que acá hay una imprecisión en la traducción. El texto latino dice situs, y situs no es lugar, lugar es locus. Situs es una posición, estar en alguna posición, por ejemplo, estar de pie, estar sentado, estar de rodillas, eso es situs. Y en la Escritura hay cosas que tienen posición y que se atribuyen a Dios. Pues dice Isaías, capítulo 6, versículo 1, vi al Señor sentado. ¿Ven? ¿Ven la incongruencia de la traducción? Porque estar sentado no es estar en un lugar. Estar sentado es estar en una posición. No hace referencia al lugar. Obviamente que para estar sentado hay que estar en un lugar, pero quiero decir, son 2 categorías distintas. Porque si tenemos que tomar esto sobre la base de las categorías de Aristóteles, una cosa es el lugar, otra cosa es la posición. Y en
capítulo 3, versículo 13, el mismo Isaías dice, el Señor está de pie para juzgar. Por lo tanto, dice Dios es cuerpo. Esto dice el objetor. Y tomando en sentido literal el texto, los dos textos del profeta Isaías, dice, bueno, Dios está sentado, Dios está de pie. Por lo tanto, tiene una postura, tiene una posición. Obviamente, entonces está indicando que es un cuerpo. Bueno, San Tomás responde del siguiente modo. Vamos a leer entonces ahora la respuesta a la cuarta objeción, que dice así. Todas las cosas que corresponden a un estado o posición no se atribuyen a Dios a no ser por cierta semejanza. Es decir, las acciones de Dios, nosotros las conocemos a través de ciertas semejanzas. Así se dice que está sentado por su inmutabilidad y autoridad, y que está de pie por su poder para someter cuanto se le oponga. Es decir, aquí entonces, está diciendo San Tomás, es muy claro. Estar de pie, estar sentado, no deben tomarse en un sentido literal. Aquí el sentido literal no va. Hay que tomarlo en un sentido analógico, por semejanza. También por imágenes. Entonces, si decimos, por ejemplo, que Dios está de pie, con eso queremos demostrar su autoridad omnipotente, que se somete todo cuanto se le opone. Y decimos que está sentado, el que está sentado es que tiene autoridad. Y que tiene, digamos, que está inmutable. Tiene autoridad y tiene inmutabilidad. Entonces, las expresiones bíblicas, en este caso, no se refieren a un ser corpóreo que está de pie o está sentado, sino que son modos que la Sagrada Escritura utiliza para referirse a Dios. Por último tenemos la quinta objeción, que dice así. 5. Nada puede ser punto de partida o de llegada de un movimiento si no es cuerpo o algo corporal. Pero en la Escritura se dice que Dios es el punto de llegada, según el Salmo 33, versículo 6, llegad a Él y seréis iluminados. Y punto de partida, según Jeremías 17:13, quienes se alejan de ti verán escritos sus nombres en la tierra. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Bueno, aquí estamos en el mismo, nada más que desde otra perspectiva, no desde la posición, sino desde la proximidad o lejanía en cuanto al movimiento, se aproxima o se aleja. Ahora, obviamente, en sentido estricto, alejarse de algo, acercarse a algo implica corporeidad. Pero vamos a ver cómo responde Santo Tomás. Va a responder de manera similar a como respondió la otra objeción. Dice, a la quinta objeción hay que decir, a Dios no se accede por pasos corporales, estando como está en todas partes, sino por la mente y el corazón. Son figuras, son semejanzas. Yo digo, yo estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios. No es una cercanía física, no es una cercanía común. Yo no me acerco a Dios mediante mis pasos corporales, ni me alejo de Él mediante mis pasos corporales, sino que con mi mente y con mi corazón me alejo, me acerco de Él. Del mismo modo se aleja uno de Él. Es así como el acercarse y el alejarse, bajo la semejanza del movimiento local, designan un efecto espiritual. Bueno, entonces con esto daríamos por concluida la lectura del artículo primero de la cuestión 3. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Quieren hacer? Vos, Frank, que siempre preguntás.
Padre, ¿usted quiere decir algo? No, la verdad que yo recién ahora que terminó usted me ubiqué porque como la vez anterior no tenía nada, no había existido, estaba re perdido, perdón. Lo estaba escuchando, pero estaba buscando y ahora recién me doy cuenta dónde va. Pero sí, sí lo estaba escuchando, no tengo ninguna duda. Pero ahora sí lo vamos a seguir, inclusive leyéndolo. Estaba perdido porque no pude ver la semana anterior. Bueno, gracias, Padre, muchas gracias. Bueno, ahora tendríamos que abordar entonces la lectura del artículo 3, perdón, del artículo 2, artículo 2 de la cuestión 3. Ahí Santo Tomás plantea lo siguiente: si en Dios hay composición de materia y forma. Bueno, antes de leer esta cuestión, este artículo, mejor dicho, vamos a recordar brevemente qué es esto de la composición de materia y forma. Bueno, deriva de lo que dijimos al principio. Ningún ser finito es simple, está compuesto. Y la primera, más básica y más baja composición es la que se da en los seres corpóreos. En los seres corpóreos hay una composición de acto y potencia, como todos los seres, pero que en el caso de los seres corpóreos, esta composición de acto y potencia se expresa mediante la composición de materia y forma, donde la materia es lo potencial, lo que puede llegar a ser, y la forma es el acto, lo actual. Esto da lugar a la célebre doctrina ilemórfica de Aristóteles, por ile, que quiere decir materia, morfe, forma. Esta teoría ilemórfica de Aristóteles, seguramente ustedes ya la han visto, es clave para poder interpretar e entender filosóficamente el mundo físico. El mundo físico es el mundo que nos rodea y del cual nosotros formamos parte. Es el que está más accesible, está inmediatamente accesible a nuestros sentidos y está suscitándonos permanentemente con su presencia, nos suscita un deseo de reflexión sobre este mundo físico. Esto desde antaño, desde antiguo. Ya siglo VII a.C. aparecieron los primeros cosmólogos o físicos, como también se llamaba, que intentaron dar una explicación de este mundo físico, una explicación filosófica, no una explicación al modo de las ciencias naturales, que explican los fenómenos. No, una explicación respecto del sentido y del ser de este mundo físico. Entonces, para ello hubo toda una serie de vicisitudes históricas hasta llegar finalmente a Aristóteles, que es el primero, Aristóteles, que pone una clave de inteligibilidad en el mundo físico. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que los seres físicos están formados, están compuestos por materia y forma? Bueno, hay dos elementos que nos van a guiar. Primero, los cambios sustanciales. Es de evidencia inmediata, cae bajo los sentidos inmediatamente, es que en el mundo hay cosas que se transforman. Y son una cosa y cambian a otra, etc. Ahora, dentro de ese cambio, que ese fue siempre el gran problema de la filosofía, el tema del cambio, por eso Platón decía que no había posibilidad de entender el mundo físico porque era el mundo del cambio. Y la inteligencia está hecha para lo inmutable, para el ser. A lo cual Aristóteles contesta que el cambio, por supuesto, es algo que cambia, más de la redundancia, pero hay principios del cambio. Y los principios del cambio son, en los seres físicos, estamos hablando de los seres corporales, las sustancias espirituales, esas
no entra en esta consideración. Esa es otra cosa. Estamos en la física, no en la metafísica. En esos seres físicos hay un principio de cambio que no cambia y un principio de cambio. Y que hay un sustrato que no cambia. ¿Cuál es el sustrato? Es la materia, ¿no? Lo que Aristóteles llama la materia prima. ¿La materia prima qué es? La materia prima es la potencia que cada cosa tiene de hacer algo. El concepto de materia prima es un concepto difícil de aprender al principio, porque uno dice, ¿cómo? Pero no es nada, es potencia pura. No, no es potencia pura, es potencia activa. Si en la materia prima, si bien ella no tiene ninguna determinación, no es un cual, no es un tal, pero es una potencia activa, porque está en ella la capacidad de poder llegar a ser cualquiera de los entes físicos. Ahora, esa potencialidad activa de la materia prima, ¿cómo llega a alcanzar una determinada actualidad? Por lo tanto, llegar a ser un determinado ente físico. Una planta, un caballo, un hombre, o lo que fuere. O incluso una montaña, un río. ¿Cómo llega a eso? Justamente a través de la forma. La forma es lo actual. La forma es lo determinante. La forma es aquello que hace que una materia sea una cosa y no otra. La forma da el ser a la cosa. Y usted es fácil entenderlo. Pongamos un ejemplo traído del mundo, digamos, más próximo al hombre, que es el de la técnica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ver que si analizan una silla y una mesa, van a ver que ambas son de madera, porque quedan. Entonces ahí la materia es común. La sola causa material no me permite distinguir la silla de la mesa. ¿Qué es lo que me permite distinguir la silla de la mesa? La forma, pero no me estoy refiriendo a la forma externa. Me estoy refiriendo a ese principio interior por el cual esa materia se ha plasmado en un determinado ser. ¿Y quién ha infundido esa forma? Bueno, en el caso del ejemplo que estamos poniendo, que es una acción técnica del hombre, es el proyecto del artífice. El carpintero piensa, proyecta en su mente una silla y la plasma en la materia. Después proyecta en su mente una mesa y la plasma en la madera. Bueno, esa idea, ese eidos, esa idea que tiene el artista, que la va plasmando en la misma materia y sacando de la misma materia seres distintos, bueno, eso es una analogía del acto creador de Dios. Por eso que la forma también en griego se dice eidos, es decir, idea, concepto, proyecto. Cada cosa responde a un proyecto. Entonces, a la homogeneidad de la materia hay que añadirle esta variedad, esta riqueza que da la actualidad de la forma. En las cosas artificiales es la plasmación de la idea de un artífice, y en las cosas naturales es la plasmación de las ideas de Dios, las ideas divinas. Esas ideas que lo develaban a Platón, que decía que esas ideas vivían, subsistían en un mundo celeste. Y no sabía Platón cómo bajarlas a la tierra. Bueno, el que la bajó fue Aristóteles con esta teoría ilemórfica. Bien. Marión, Sí. yo me quedé pensando en el tema de la materia prima. Cuando usted dijo es potencia activa, me acaba de desestructurar todas mis ideas acerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque yo el concepto de materia prima que tengo es que es absolutamente pasiva.
dado que es capaz, está en posibilidad de recibir cualquier forma o acto que, como son dos coprincipios, es decir, ninguno se da, en el caso de los entes corpóreos por separado, esa forma sustancial va a actualizar esa materia, que no es ni una, ni múltiple, ni corruptible. ¿Sí? Y ahora, que dice que es potencia activa, me descolocó. No, bueno, vamos a aclarar. Le agradezco la observación. Es pasiva en cuanto a que puede recibir, porque recibe. Pero también se dice activa, aunque parezca una contradicción en los términos, esto, ¿no? Porque tiene la capacidad de recibir. No, la profe les enseñó muy bien. Es mentira, profe, mentira, igual, es mentira. No, pensazo, por favor. No, acá la profesora y yo estamos diciendo lo mismo con distintas formas. ¿No? La materia prima es pasividad pura, porque es de receptora. Pero a mí también, cuando yo leí por primera vez en un texto de San Tomás, esto de la potencia activa, me parece que San Tomás se emborrachó ese día. ¿Qué pasó? No, San Tomás da potencia activa a la capacidad de recibir, pero en sí es pasividad. Yo nombré un poco al pasar la potencia, tal vez no debería haberlo hecho, ¿no? Pero quiero aclarar esto. Te digo que es una potencia activa en el sentido de que tiene la capacidad de recibir, pero en sí ella es pasiva, claro. Es pasividad. Bueno, ¿se aclaró esto? Sí. Pautazo, por favor, no desautorices a la profesora. No, son la misma cosa dicha de distintas perspectivas. Bueno, ¿está claro esto, Alicia? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, este hecho es lo que nos permite entonces acercarnos a esta distinción, mejor dicho, a esta composición, como muy bien dijo Alicia, esta composición real de dos coprincipios en todos los entes físicos, que es la materia y la forma. Pero además hay otro hecho también que se da en el mundo físico que nos muestra la composición de materia y forma, que es la capacidad de que una misma forma, la misma especie, la misma forma, puede ser recibida en multiplicidad de individuos. Por ejemplo, la forma humana, que es el alma racional, puede ser recibida en multitud de individuos. ¿Y qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que individúa la forma? ¿Qué es lo que hace que esta forma sea individuada? La materia. Porque la materia, al recibir la forma, la individua. Entonces, estos dos hechos que son de observación directa, hay cosas que se transforman y cambian, y hay naturaleza o especies que son recibidas en multiplicidad de individuos, nos están, digamos, orientando hacia esta gran doctrina, la doctrina mórfica de la composición de materia y forma. No distinción, composición de materia y forma en los entes físicos. Y los dos son parte de la esencia. Los dos son parte. La materia no es algo accidental, la materia es esencial. Estamos hablando de los seres materiales, obviamente. La materia es parte de la esencia. La esencia de un ser físico no queda constituida sino a partir de la composición real de materia y forma. Bueno, este es un pequeño recordatorio muy sucinto por lo que vamos a ver ahora. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver vamos a leer el texto del artículo 2. Si en Dios hay composición de materia y forma, bueno, San Tomás pone ahí algunas objeciones, como siempre, las vamos a leer al final para leerlas en correlación con la respuesta. Dice, pero en contra,
Todo compuesto de materia y forma es cuerpo. En efecto, la cantidad es lo primero que se une a la materia. Ya, está hablando acá de la materia siniata, ¿no? De la materia hay una cantidad. La cantidad es lo primero que se adhiere a la materia para poder recibir la forma. Pero Dios no es cuerpo, como quedó demostrado. Por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Ese es el set contra, ¿no? Al no ser cuerpo, en definitiva, Dios no tiene materia y por lo tanto, si no tiene materia, menos puede tener composición de materia y forma. Bueno, vamos a ir ahora a la lectura del cuerpo del artículo, la respuesta. La voy a leer, después la vamos a ir analizando. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos de esta respuesta. Dice así Santo Tomás. Hay que decir, es imposible que en Dios haya materia. Primero, porque la materia es lo que está en potencia. Pero se ha demostrado, artículo 1, que Dios es puro acto sin ningún tipo de potencialidad, como vimos en el artículo anterior. Y acá esto, en definitiva, remite a la primera vía. Y ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Segundo, porque todo compuesto de materia y forma es perfecto y bueno por su forma. Y ahí que sea bueno por participación, por cuanto la materia participa de la forma. Pero lo primero que es bueno y óptimo, que es Dios, no es bueno por participación, puesto que lo bueno por esencia es anterior a lo que es bueno por participación. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Tercer argumento, porque todo el que obra, obra por su forma. Por tanto, según que algo se relaciona con su forma, así se relaciona con el hecho de ser agente. Luego, lo que primeramente es y obra por sí, es necesario que también sea primeramente y por sí una forma. Como quiera que Dios es el primer agente, por cuanto es la primera causa eficiente, tal como ya demostramos, la cuestión 2, artículo 3, la FIAT, se concluye que es también por esencia su forma y no un compuesto de materia y forma. Bueno, hasta aquí la lectura del texto. Bueno, vamos a hacer algunas elucidaciones. Bien. Aquí Santo Tomás da 3 argumentos por los cuales se demuestra que es imposible que en Dios haya composición de materia y forma. Veamos el primer argumento. Dice, porque la materia es lo que está en potencia. Bueno, eso lo vimos, ¿no? Más allá de si está en activo o pasivo. Es lo que está en potencia. Pero hemos demostrado que Dios es acto puro, sin ningún tipo de potencialidad. De ahí que sea imposible que Dios esté compuesto de materia y forma. Claro, esto se deriva un poco del artículo anterior. Si Dios no es cuerpo, obviamente no puede haber ninguna potencialidad en él. Si Dios no es cuerpo, entonces al no haber ninguna potencialidad en él, estamos diciendo que en Dios es imposible que haya nada potencial. Y como la materia es lo potencial, entonces se remueve la materia. Entonces, si no hay materia, obviamente no hay composición de materia y forma. ¿Sí? Dios no es un ser idemórfico. Es un poco el inmediato corolario del artículo primero. Si no es cuerpo, ya hemos dicho que no es cuerpo, no puede haber en él composición de materia y forma. Mario, sí. interrumpo, no tiene nada que ver con esto que estamos leyendo. A partir de hoy, yo no sé por qué Google corta la llamada a la hora.
Yo no Sí, sabía sí. eso, me enteré hoy cuando hablé. Yo me enteré el otro día dando clase a unas monjitas de Mater Dei Mm. y de pronto nos quedamos cortados. ¿Y se pudieron Acá conectar me de sale vuelta? un cartel que en 10 Ajá. minutos se corta. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y eso en 10 minutos se puede volver a conectar uno con el mismo link? Me parece, no, el otro día yo intenté y no pude. Me tienen que mandar otro. Qué broma esto, ¿eh? Sí, no, yo porque recién hoy fue esto, no lo sabía. Si no, yo no me... Mire, yo tampoco me acordaba, Mm. pero el jueves pasado, que por esta misma plataforma, unas religiosas, pasó lo mismo y no pudimos volver a entrar. Ah, Igual podemos intentarlo. ¿Eh? cuando se corte, volvemos a Cuando intentarlo. se corte, bueno, Bien, si no lo solucionamos para la próxima. ok. Perfecto. Bueno, bueno, primer argumento entonces, no hay composición de materia y forma por el simple hecho que Dios no es cuerpo. ¿Mm? Y en él no hay nada potencial. Segundo argumento es respecto de la relación que hay entre la materia y la forma. Cada cosa es lo que es, cada cosa tiene su cuota de ser, su cuota de inteligibilidad y su cuota de bondad en razón de su forma. Cada cosa es más noble o menos noble, más inteligible, menos inteligible, ¿eh? Según su forma. Entonces, en los compuestos de materia y forma hay una relación. ¿Eh? Por lo tanto, se dice que la materia participa de la forma. Cuanto más noble es una forma, más, digamos, se ennoblece a sí misma por participación la materia. En esto, en otros lugares, sobre todo en la antropología, Santo Tomás lo destaca. Por eso dice que el cuerpo humano es el cuerpo más perfecto de la creación. ¿Por qué? Porque él está asumido por la forma más eminente, que es la forma racional. Cuanto más eminente es una materia, una forma, cuanto más eminente es una forma, más avasalla, dice Santo Tomás, y más hace participar de esa dignidad de la forma la materia. Esto es muy interesante, una digresión, pero en la antropología es muy importante, porque contrariamente a todas las ideas evolucionistas que hacen del hombre una especie de animal deficiente, Santo Tomás sostiene exactamente lo contrario. No hay cuerpo mejor complexionado, no hay cuerpo más elevado en todo el mundo corpóreo que el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque él es asumido por la más eminente de la forma, que es la forma racional. Entonces hay una parte. Entonces yo diríamos que un cuerpo es bueno y es noble por cuanto participa de la forma. El cuerpo, la materia, no es buena por su esencia, es buena en cuanto participa. Tiene una bondad, una dignidad participada. Pero Dios es lo primero y lo óptimo. Dios es lo primero y lo óptimo, entonces no puede darse en él ninguna clase de participación. No puede darse en él ninguna clase de participación, porque es lo bueno y lo óptimo, por esencia. Su bondad, su perfección, no depende de otro, no depende de que él participe de la bondad o perfección de una forma, ¿no? Dios es el ser bueno y óptimo por esencia, entonces no lo puede ser por participación. Y si no lo puede ser por participación, es imposible que Dios esté compuesto de materia y forma. No sé si esto está claro. Esto tiene que ver con la relación que hay entre la materia y la forma. La materia participa de la perfección de la forma. Entonces, algo es bueno, noble, inteligible, etc., no son su forma. Y la materia participa de la
eminencia de la forma. Por eso que todos nosotros somos buenos por participación. En cambio, Dios no. ¿No? En Dios no puede haber ninguna participación porque es lo bueno por esencia, por propia definición. Y lo tercero dice, porque acá es muy interesante esto, ¿no? Dice, todo el que obra, obra por su forma. Claro, la forma no es solamente aquello que da el ser al compuesto de materia y forma, es también el principio de su obrar. Cada cosa obra en razón de su forma. Por eso dice Santo Tomás en este texto que según algo se relaciona con su forma, por ese mismo, de la misma manera, se relaciona con el hecho de ser un agente. Entonces, lo que primeramente es y obra por sí, es necesario que también sea primeramente y por sí una forma. En este caso podríamos decir que Dios es como una forma pura. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un principio de operación. Dios opera por sí mismo, opera per se. Entonces, como opera per se, su operación no depende de ningún principio distinto de él. Entonces, no hay composición de materia y forma en este caso. En este caso podría decirse que Dios es forma pura. Podría decirse que Dios es una forma pura, una forma simple. Lo cual generaría una serie de discusiones. Porque siguiendo la teoría de Aristóteles, Aristóteles establece la existencia de las formas puras, no las llamadas sustancias espirituales. Pero claro, él las concibe como simples. Y aquí en Aristóteles hay una cierta confusión. Se explica porque él no tenía la idea de la creación. En realidad, las formas simples no tenían por qué ser Dios. Las sustancias espirituales no eran Dios, pero eran simples. Esto va a generar un problema en la teología cristiana, porque solamente Dios es simple. Ahora, los ángeles son simples, no tienen composición de materia y forma, pero tienen otra forma de composición. En los ángeles es la composición de ser y de esencia. Por eso que los ángeles no son simples. Tienen un grado menor de composición que el hombre, pero no son simples. Así que esto de la forma pura hay que tomarlo con cierta reserva. Bien. Entonces, como Dios es el primer agente, por cuanto es la primera causa eficiente, como ya se demostró por la vía, se concluye que es también por esencia su forma y no un compuesto de materia y forma. Es decir, la esencia de Dios y su forma son lo mismo. Bien, con esta aclaración de que la idea de forma pura es muy distinta en Aristóteles que en Santo Tomás. Quiero hacer esta aclaración. Bueno, ya está por terminar la llamada, querida Alicia. Sí. ¿Qué hacemos? Ahí hemos vuelto, parece. Pero qué curioso esto de Meet, ¿no? Sí, bueno. sí. Le decía al padre, dura mucho lo gratis. Sí, lo gratis dura poco. Bueno, yo no sé si se ha entendido el cuerpo del artículo. Me gustaría alguna consideración o alguna aclaración de parte de ustedes. No, se iba entendiendo, ¿eh? Por lo menos, sí. Bueno, entonces pasaríamos ahora a leer las objeciones y sus correspondientes respuestas. Santo Tomás pone acá 3 objeciones. Vamos a leer la primera con su correspondiente respuesta, ¿no? Primera objeción.
Dice, todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma, puesto que el alma es la forma del cuerpo. Pero la Escritura atribuye existencia de alma a Dios, cuando en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, introduce a propósito de la persona del Hijo, mi justo vive de la fe, pero si se aparta de mí, no tendrá la complacencia de mi alma. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma. Bueno, aquí nos encontramos frente a una expresión muy similar a la que veíamos en el artículo anterior. El objetor se vale de textos escriturísticos. Y aquí Santo Tomás va a responder también con su conocida, digamos, con sus criterios exegéticos que ya hemos visto, ¿no? Cuando leíamos la cuestión primera sobre la Sacra Doctrina, los últimos dos artículos, recordarán, versan sobre los sentidos de la Sagrada Escritura. Bien. Entonces, a la primera, Santo Tomás responde así. Atribuir alma a Dios se hace por semejanza con el acto. Siempre estamos hablando de un sentido analógico, no en un sentido literal. Porque al querer algo nosotros, lo queremos por nuestra alma. De ahí que se diga que algo complace el alma de Dios, porque es conforme a su voluntad. Es decir, es una analogía, por lo cual nosotros explicamos las acciones de Dios en analogía con nuestras propias acciones. Y no tenemos otro modo, además. No hay otro modo de llegar a Dios que a través de sus efectos, son las criaturas. Pero tengamos en cuenta que en el caso del hombre, la criatura, el alma humana es la que mejor se presta para entender los misterios de Dios, porque está hecha imagen y semejanza de Dios, pero hay un abismo insalvable, infinito. Aun cuando sea el alma humana lo más semejante a Dios, por lo que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, sin embargo, siempre estamos a distancias infinitas. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando el texto de Hebreos dice, no tendrá la complacencia de mi alma, lo que está queriendo decir no es que Dios tenga alma, sino que Dios se complace o no se complace según que se cumpla o no se cumpla su voluntad. ¿Y eso por qué nosotros ponemos aquí la palabra alma? La ponemos por analogía, por nuestro propio acto. Creo que esta dificultad no tiene mayores dificultades. Ahora vamos a la segunda objeción. Dice, la ira, la alegría, etcétera, son pasiones de un compuesto, tal como se dice en el libro primero del alma, refiere a Aristóteles. Pero en la Escritura a Dios se le atribuyen estas cosas, pues dice el Salmo 105, versículo 40, el Señor, airado, volcó su ira contra su pueblo. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma. Bueno, aquí estamos en algo parecido. Se toma una expresión de la Sagrada Escritura y se le atribuye literalmente a Dios. Claro, los seres que tienen pasiones, como la ira, la alegría o lo que fuere, evidentemente tienen materia, porque las pasiones son por sí mismas movimientos de nuestros apetitos que se acompañan de alteración corporal. Eso es por definitiva una pasión. La ira es un movimiento del apetito irascible que se acompaña de una serie de manifestaciones corporales. El iracundo se pone colorado, le sube la presión, le sube la frecuencia cardíaca, se agrega adrenalina, etc. Y aunque los antiguos no conocían nada de esto, porque sus conocimientos médicos eran bastante elementales,
Sin embargo, entendían perfectamente que en toda pasión animal, toda pasión del alma, hay un correlato corporal. Cuando Freud en el siglo XX habla del correlato somático de la angustia, y acaba de descubrir el Mediterráneo. Y estaba descubierto. Chocolate por la noticia, diríamos, ¿no? Está bien. Es importante que Freud haya dicho que hay un correlato somático de la angustia. Perfecto. ¿Qué otra cosa puede haber en la angustia? La angustia es una pasión del alma. Obviamente tiene que haber un correlato. Bueno, somático. Bueno, entonces el objetor dice, bueno, si Dios se ira, bueno, porque entonces es un ser compuesto de materia y forma. Es un ser corporal. Santo Tomás responde de la siguiente manera. A lo segundo hay que decir, atribuir la ira y cosas parecidas a Dios se hace por semejanza con el efecto. Vamos siempre lo mismo. La respuesta a la objeción va por la correcta lectura del texto bíblico. Va por una correcta exégesis. Creo que hay una mala exégesis. En la objeción hay una mala exégesis, hay una lectura errónea del texto bíblico. Santo Tomás lo va a aclarar. Atribuir la ira y cosas parecidas a Dios se hace por su semejanza con el efecto. Porque propio de la ira es castigar. De ahí que su castigo sea llamado metafóricamente ira. Estamos en un sentido metafórico. Entonces, al igual que en las objeciones anteriores, del artículo anterior, aquí también de lo que se trata es una adecuada y ajustada interpretación del texto bíblico. Y ahora vamos, por último, a la tercera y última objeción de este artículo, que dice así. La materia es el principio de individuación, pero Dios parece ser individual, pues no se predica de muchos. Es decir, no hay muchos, así como hay muchos hombres, la humanidad se predica de muchos. Dios no se predica de muchos, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Entonces el objetor dice, no hay nada más individual que Dios. Pero el principio de individuación es la materia. Luego está compuesto de materia y forma. Este es un típico argumento medieval, que se entretenían los medievales con estas cuestiones. Es decir, si vos me decís que el principio de individuación es la materia, no hay nada más individual que Dios. Entonces Dios tiene que tener una materia que el individuo. Entonces, es una objeción un poco más alta, que la mala lectura o la lectura equivocada de un texto bíblico. Así que no sé, vamos a ver cómo sale Santo Tomás. Y se va a tercero hay que decir lo siguiente. Dice, las formas que se reciben en una materia se individualizan por la materia, que dado que es el primer sujeto receptivo, no puede ser en otro. La forma, en cambio, en cuanto tal, a no ser que algo lo impida, sí puede ser recibida por muchos. Pero aquella forma que no se individualiza por la materia y que es por sí subsistente, por eso mismo se individualiza porque no puede ser recibida en otro. Y de este modo Dios se forma, por tanto, no se sigue que tenga materia. Bueno, acá Tomás está haciendo una distinción. En aquellos seres materiales compuestos de materia y forma, obviamente la forma se individualiza por materia. El principio, la dijimos. Ahí vale el principio. Vale la primera premisa del silogismo del objetor. Pero Santo Tomás responde, esto ocurre en los seres compuestos de materia y forma en que la materia es receptiva de la forma. Pero la forma, en cuanto tal, en cuanto ella misma, sí puede ser recibida por otros. Bueno. Pero dice
si aquella forma que no se individualiza por la materia, ¿cuál es una forma que no se individualiza por la materia? Y la forma pura. Ya hemos demostrado que Dios es forma pura. No tener composición de materia y forma, dijimos una forma pura. Si es forma pura, no tiene materia. Entonces, ¿cómo se individualiza? ¿En qué consiste la individualización de Dios? ¿Eh? Se individualiza porque no puede ser recibida en otro. Por eso es individual. Porque no puede ser recibida en otro. Porque la individualización de la materia tiene dos aspectos. Primero, la materia, que es principio de individuación. Pero por otro lado, la capacidad de la forma de poder ser recibida en la materia. Las formas materiales, que de alguna manera arrastran algún grado de materialidad, inclusive el alma humana, aunque ella es espiritual, pero tiene, digamos, por naturaleza, la función de animar un cuerpo. El alma humana no es una forma material pura, pero es una forma espiritual, pero ella tiene como función animar el cuerpo. Por lo tanto, tiene la capacidad de ser recibida en muchos. Pero esta es la forma pura. En la forma pura esto no existe. Si Dios es una forma pura, entonces en él la individualización ¿en qué consiste? En la absoluta imposibilidad de que sea recibida por otro. No hay nada que pueda recibir la deidad, que sería la forma de Dios. Así como la humanidad es la forma del hombre. Pero la humanidad, que es la forma del hombre, puede ser recibida por múltiples individuos. Pero en Dios, la deidad, y por eso que cada individuo es un individuo, se individualiza. Pero en Dios, por ser una forma pura, su individualización no se debe a que pueda ser recibido en una materia, sino exactamente a lo contrario, que no puede ser recibida en ninguna otra. Es una forma pura, por lo tanto, no requiere de materia. Y su individualización consiste en esta puridad, digamos, en este carácter de puridad de forma, que es, digamos, por ser individua, es incomunicable. Es incomunicable. No puede ser común. En cierto modo, el alma humana, el hombre, la humanidad, es comunicable. Porque la naturaleza humana se comunica a muchos individuos. Pero fíjense una cosa interesante, que esto ya nos aproxima al artículo siguiente. La persona humana no es comunicable. ¿Por qué? Porque la persona no es solamente el alma. La persona es el alma, el cuerpo, esta sangre, estos huesos, dice San Tomás. Y tiene un ser que la individualiza. Y esa individualidad personal es incomunicable. Porque yo como persona soy único. Soy incomunicable. No como naturaleza, pero sí como persona. Y eso es una semejanza que tenemos con Dios. El ser personal es lo que más nos asemeja a Dios. Porque de alguna manera participamos en la absoluta incomunicabilidad de Dios. Bueno, con esto entonces teníamos terminada la lectura de la tercera, del segundo artículo. Bueno, ¿quieren hacer un comentario o algo? Tenemos unos minutos, ¿no, Alicia? ¿Todavía? Sí, nos quedan 10 minutos.
Bueno, Aquí es donde entraría el concepto de sujeto subsistente o supuesto. claro, exactamente. Que es lo que va a venir ahora, el artículo tercero. Sujeto subsistente. Exactamente. Y bueno, por eso que en nosotros hay distinción de naturaleza y sujeto. Claro. La naturaleza es comunicable, el sujeto no. El supósito no. Y la persona es un supuesto, es un sujeto, es un individuo. Es una sustancia, no son sujetos, sustancia, supósito, Ajá, como sinónimo. son términos equivalentes. Equivalente. Por eso la definición de Boecio es clara, es una sustancia indivisa, individua, de naturaleza racional. Que en realidad, si uno lee el texto de Boecio, hay una pequeña variante ahí que hace todavía más firme la distinción entre naturaleza y supuesto en la persona humana. Porque dice indivisa, sustancia, racional y natura. Ahí racional y natura está en genitivo, quiere decir, es la sustancia indivisa de una naturaleza racional, más que de naturaleza racional. Porque si fuera de naturaleza racional tendría que estar en el ablativo. Pero está en genitivo, de una naturaleza. La traducción más exacta sería sustancia individual de una naturaleza racional. Y lo que lo hace otra persona precisamente su racionalidad. Porque también hay sujetos individuados que son capaces de recibir otras naturalezas. Una vaca, por ejemplo, esta vaca, es un supuesto, es un sujeto, una sustancia individuada que recibe una forma, una naturaleza, pero no recibe una naturaleza racional, recibe una naturaleza vacuna. La palabra persona se reserva aquello que es lo más digno, que es lo racional. Por eso Santo Tomás dice que la persona es lo más digno de toda la naturaleza. La diferencia entre el ejemplar de un conejo o de una vaca, decimos, este es un ejemplar de vaca, y una persona es justamente la naturaleza racional. Es un disparate soberano esto de que ahora han inventado la idea de la persona no humana. La persona no humana es una contradicción términos, es como decir que un hombre que no es hombre, no sé, un hombre no humano. Entonces, persona no humana. No existe la persona no humana. ¿Y persona divina o persona? Sí, Ah, claro. no tiene otra cosa. Claro. No quería entrar mucho en el tema de la persona porque es un tema bastante complicado. Pero fíjese una cosa, Alicia, está bien lo que te dice. La persona divina, en realidad, es la persona por antonomasia, porque Dios es la naturaleza intelectual pura. Pero el constitutivo formal de la naturaleza divina es la relación. Lo que distingue una naturaleza de otra en las tres personas divinas es la relación. Porque ahí fíjense que hay la misma naturaleza en tres personas. Pero ¿por qué cada persona es distinta a la otra? Por la relación. El padre es padre por su relación con el hijo. El hijo es hijo por su relación con el padre. Y el Espíritu Santo es persona por su relación con ambos. Ahora acá lo que pasa es que en Dios las relaciones son subsistentes. En cambio en el hombre son accidentales. Pero usted ya me está llevando al Tratado de la Santísima Trinidad.
No, está bien, interesante, porque todo tiene que ver con todo, es muy interesante esto. Porque fíjense que hay un personalismo relativamente nuevo de la raigambre cristiana que quiere poner o pretende que el constitutivo formal, es decir, lo que formalmente hace a la persona, es la relación. Y se basa en la imagen. Dice, si el hombre es imagen de la Trinidad, bueno, si la relación es el constitutivo formal de la persona divina, también tiene que ser en el hombre, pero que hay un error de perspectiva. No hay un error teológico, hay un error filosófico, a mi juicio. No, a mi juicio de mucha gente autorizada en este tema. Y es que la relación en Dios, y eso Santo Tomás es clarísimo, la relación en Dios es subsistente. Cambio en el hombre, no. La relación es un accidente, es una de las 9 categorías accidentales de Aristóteles. Es una categoría muy específica, que se distingue de las otras, porque es siempre el respeto de otro, atalium, como se dice, ¿no? Entonces, es el único accidente que no permanece en el sujeto. Qué interesante. Los otros accidentes permanecen en el sujeto. La relación no permanece en el sujeto, es transitiva, pasa a otro. Así que también la relación humana tiene su propia, digamos, ¿cómo podemos decir? Su propia, una característica propia. Es un accidente, obviamente, pero es un accidente que tiene una característica distinta respecto a los otros, porque los otros accidentes inhieren en el sujeto. El color, por ejemplo. En cambio, la relación inhiere en otro, pero sigue siendo un accidente. Solo en Dios las relaciones son subsistentes. Bueno, si quieren podemos entonces empezar a leer la cuestión tercera. La dejamos, aunque sea. Planteado. Esta cuestión es un poco ardua, yo preferiría dejarla para la próxima vez, pero la vamos a dejar enunciada. Si Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza, se plantea. Y la que dice, la dificultad dice, parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Aquí, ¿cuál es la composición que ahora va a remover Santo Tomás? Ha removido primero, el artículo primero, la realidad corpórea de Dios. A partir de la remoción de que Dios sea cuerpo, se deduce la segunda remoción, que es la no composición de materia y forma. Pero ahora se trata de otra cosa, ya un poco más elevado en el campo de las composiciones, que es la composición que hay en todo ser creado de sujeto y naturaleza, creo que acabamos de más o menos explicitar. Entonces, hay que remover de Dios la composición de suppositum y natura. En definitiva, lo que va a concluir Santo Tomás es que Dios es su propia naturaleza. En el supuesto y naturaleza son lo mismo. Esto va a dejar después planteada una cuestión ardua sobre el tema de si en los ángeles hay composición de naturaleza y sujeto. Pero eso lo dejamos para el año que viene. Dice así, parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Pero en contra, se dice que Dios es vida y no solo que es viviente, como queda claro en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, lo que es la vida para el viviente es la deidad para Dios. Por lo tanto, Dios es la misma deidad. Claro, no decimos que Dios vive, que Dios es un viviente, decimos que es la vida.
Aquí San Tomás se basa en el texto bíblico, en el texto joánico. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice yo soy un camino, andar, no, yo soy el camino. No dice yo soy verdadero, yo soy la verdad. No dice yo soy un viviente, yo soy la vida. Está todo sustantivado. De este modo dice lo que es la vida para el viviente es la deidad para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Santo Tomás en este se contra? La naturaleza del viviente necesita un sujeto en el cual la iniera esté esa naturaleza. Pero en Dios no. En Dios, en todos los seres vivos que no son Dios, una cosa es la vida y otra es el viviente. En cambio en Dios no. Dios es su misma deidad. Por lo tanto, Dios es la misma deidad. Es decir, no hay en él composición de sujeto y naturaleza. Bueno. Después viene el corpus, que lo dejamos para la vez que viene. Y si tenemos tiempo la vez que viene, le mando el texto del artículo 4. Bueno. La vez que viene creo que es la última, ¿no? Ya Alicia? sería la última, sí. Sí, la última. Bueno. Bueno, entonces yo le voy a mandar el texto del... Así vemos esta, y el artículo 4, que si no me equivoco, un poquito, porque no quiero confiar en mi memoria, el artículo 4, que se las trae. Si en Dios hay composición de esencia y ser. Entonces, yo creo que la clase que viene podemos ver estas dos funciones. Naturaleza y sujeto, que en Dios no hay naturaleza y sujeto, y tampoco en Dios, y ya esto ya nos eleva, ya salimos del plano cosmológico, materia y forma, sujeto y naturaleza, etc., para elevarnos a un plano eminentemente metafísico. Porque en todos los seres que no son Dios hay una composición de esencia y ser, que antes se decía de esencia y existencia, pero eso ya no va más. Porque los textos de Tomás son muy claros. Esencia et esse. Y ahí hay una relación de potencia-acto también. Ahí se aplica la misma, porque la distinción de acto y potencia es la noción arquitectónica. Entonces, en todo ser creado, la esencia está en relación de potencia respecto al acto de ser. Porque lo más formal, lo más íntimo, lo más alto que tiene cualquier ser creado es su acto de ser, el ser como acto, que no es propiamente hablando de la existencia, son dos cosas distintas. La existencia es el hecho de estar. Por eso decían antes, la existencia es accidental, puede ser. Pero no, el ser no es accidental, el ser es lo más formal y el ser es lo más íntimo que cada cosa tiene. Entonces, en todo ser, todo ente, digamos, creado, hay relación, hay composición de esencia, aquello que es, y que es, que el hecho de que sea. Porque acá el ser se entiende como acto de ser. Entonces el acto de ser es el que actualiza la esencia. Entonces entre la esencia y el ese hay una relación de acto y potencia, donde lo potencial es la esencia y lo actual es el ser. Por esa vía también metafísica, San Tomás va a demostrar que es absolutamente imposible que en Dios haya composición de esencia y ser. Porque entonces sería admitir en Dios una potencialidad. En Dios es acto puro. Dios es el ser que subsiste por sí mismo.
como dice el libro del Éxodo. Yo soy el que soy. Solo Dios puede decir yo soy el que soy. Nosotros somos por participación. Yo no soy un ser, yo tengo un ser. Ese ser me es dado por participación. En cambio, ese ipsum subsiste. El Dios el ser que subsiste por sí mismo. Bueno, de estas dos cuestiones entonces vamos a hablar si Dios quiere. En la otra. A ver qué viene. Bueno, Bueno, Alicia, perfecto. Muchísimas gracias, Padre, muchas gracias. gracias a usted. Fran se fue. Bueno, Pasa que Gracias a Francisco usted, tiene- muchísimas gracias. Francisco No, al tiene contrario. que exponer una tesis, un trabajo de investigación, Sí, tiene que lo sé. hacer varias cosas. De hecho, mañana Sí, justo pobre. tienen examen también, así que bueno, entonces hay que mirar el esfuerzo de estar, sí. pobre Francisco. Bueno, pobre Francisco. Bueno, Bueno, espero que le vaya bien mañana entonces. esperemos que sí. Bueno, Alicia, nos vemos en persona la semana que Si viene. Dios quiere, la semana que viene. Nos vemos en persona. Y Bueno, por esta vía, la otra la semana. próxima semana. Bueno, Gracias, Padre. bueno. Buenas noches. Que Dios lo bendiga Gracias, también. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Bueno, hasta la próxima, Dios mediante. Adiós.